Hola, soy Marimar Argüelles y en este espacio vamos a hablar sobre cómo hacer una conversación literaria al término de la lectura de un libro. Cuando los seres humanos terminamos o escuchamos un discurso, reaccionamos a él con gusto, disgusto, desconcierto, quejas, en fin, tenemos una forma de responder. Cada uno de los seres humanos respondemos de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras realidades, a nuestros gustos, nuestras motivaciones y nuestras inquietudes. El chiste de una buena conversación literaria es, como mediadores, qué podemos hacer para que todo mundo pueda manifestar estos puntos de vista alrededor de un texto y con ello llegar a una comprensión que va más allá de la comprensión que tenemos cuando nos quedamos solamente con nuestra propia interpretación de un texto. ¿Qué nos proporciona una conversación guiada que no es una conversación de sobremesa? La posibilidad de que reflexionemos, pero también de que argumentemos y de que seamos capaces de conectar nuestra experiencia del mundo, de otras lecturas, de otros saberes y aprendizajes con aquello que estamos leyendo. Esto, cuando se da en un espacio de charla literaria con otros lectores, permite que también nos enriquezca los puntos de vista de los otros y todo el bagaje cultural que tienen los otros. La propuesta es que seamos capaces de dialogar, de debatir, de argumentar y que todo esto forme parte de la construcción de un pensamiento analítico y crítico que nos dé una experiencia literaria, una experiencia de lenguaje mucho más profunda. ¿Cómo plantear un tipo de conversación así en las aulas? Lo primero que tenemos que hacer es partir de un diálogo horizontal. Con diálogo horizontal nos referimos a uno de los principios del aprendizaje dialógico. Ramón Flecha en 1997 lo define así: aquel que considera las diferentes aportaciones en función de la validez de los argumentos y no por una relación jerárquica o autoritaria. Esto es muy importante cuando iniciamos una conversación, porque la tentación de un maestro o de un mediador es imponer sus puntos de vista, de todo conversador al término de un texto. Cuando nosotros tenemos una relación jerárquica con los alumnos, ellos tienden a ver en nosotros la figura que les dice qué pensar o qué interpretar de un texto, sobre todo cuando hay confusión o cuando no han quedado claros algunos puntos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo de conversación en el que absolutamente todos tengamos la posibilidad de participar y de argumentar, y que la validez de una propuesta dentro de la charla es justamente la argumentación que hay detrás de ella y no una imposición. ¿Por qué? Pues porque yo aquí soy el maestro y así lo digo, o de algún alumno que también se impone entre otros porque considera que sus puntos de vista tienen que prevalecer sobre los demás. Todas las participaciones se valoran en función de los argumentos y no de quién los emite. Algo que también es importante es que como maestros no impongamos una previa interpretación que además tiene que ver con aquello que nosotros queremos, por ejemplo, que se vea en clase. Hay interpretaciones que algunas veces nos pueden parecer a nosotros disparadas de la lectura o incluso de nuestra propia interpretación, y a partir de la conversación podemos indagar qué fue aquello que llevó al lector a esa interpretación específica y cómo es válida para el texto o válida para el propio grupo cuando se está discutiendo. Algo que también es importante es que se valoren todas las participaciones en función de que son diferentes y no buenas o malas. Hay que evitar que califiquemos la participación de alguien como buena o como mala. Es algo que es muy importante en este diálogo igualitario, es la valoración que tenemos de las diferencias y de las múltiples aportaciones que se pueden tener a un texto. Algo que también es importante al guiar una conversación es dejar claro que todos podemos aprender de todos y que no hay interpretaciones totalitarias sobre un texto, que lo que nosotros estamos buscando es que cada alumno sea capaz de encontrar los propios argumentos que le permitan, además, dejar en claro cuál es la ideología que subyace en un texto. ¿Cómo iniciar una conversación? A veces terminamos la lectura de un libro y tenemos la sensación de ¿y ahora qué? ¿Les gustó? Sí, no. ¿Y qué fue lo que más les gustó? ¿Quién creen ustedes que es el personaje principal?
Eso no es una conversación literaria. Una conversación literaria podemos iniciarla, por ejemplo, pidiéndoles previamente a los alumnos que identifiquen algunos pasajes que les hayan llamado la atención y a partir de ellos empezar a dialogar. De ese pasaje, ¿qué nos llama la atención? ¿Es una parte descriptiva? ¿Es la parte en la que pasa algo importante en la trama? ¿Es un pasaje en el que se maneja un hermoso lenguaje? ¿Es algo que nos parece que nos permite identificarnos con parte de la trama o con parte de los personajes y a partir de ahí empezar a hacer la conversación? Esa es una buena forma de iniciar una charla. Otra forma de iniciar una charla es cuando el maestro mediador ya ha pensado en algunos detonantes de la conversación, algunas preguntas que vayan enfocadas a cuestiones muy específicas. En esto quiero ser muy clara, porque a veces tenemos cuestionarios y la charla literaria no se forma a partir de que un grupo de alumnos responda a un cuestionario, que además parece ser que muchas veces se enfoca a que consideremos lo que nosotros pensamos que es estar atento a la lectura. Una veces escuchamos, por ejemplo, a alguien decir, les voy a hacer preguntas a ver si pusieron atención, o todavía peor, voy a hacer preguntas a ver si entendieron o qué entendieron. Tratemos de evitar ese tipo de inicio de una conversación. Una buena forma de hacerlo es con algunas preguntas que resulten detonantes de una reflexión. Por ejemplo, explorar una postura y argumentarla. Ese fragmento que tú estás citando, ¿por qué te hace sentir como te hace sentir? ¿Qué hay en el manejo del lenguaje o en la presentación de la argumentación? Algo que te desconcierte, por ejemplo. Trabajar a partir del desconcierto que nos provocan algunos fragmentos de los textos que leemos nos permite saber por qué hay esos huecos que muchas veces no están en el texto, sino que están entre líneas. Y algo que es importante cuando queremos formar lectores críticos es que ellos aprendan a leer entre líneas. Como moderadores de una charla, es importante saber hilvanar los comentarios de unos y otros participantes, porque si no acabamos también jugando a que yo hago una pregunta y alguien responde. Yo hago una pregunta y alguien responde, cuando lo que queremos es que conversen entre ellos. En la medida en la que también como mediadores podemos hacernos a un lado de la conversación y dejar que ellos establezcan su propio diálogo, les estamos dando posibilidades de generar acuerdos entre ellos para dialogar y para ejercer plenamente sus derechos al habla en las aulas. Desde luego que formular preguntas es todo un reto cuando hacemos una charla literaria. Podemos salirnos un poco de la idea de ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y empezar, por ejemplo, con una pregunta que permita, lo primero, explorar la experiencia. ¿Cómo te hace sentir este texto? En ese momento le damos al lector la posibilidad no de buscar en el texto, sino de buscar en su experiencia. Y eso que te gustó, ¿con qué lo relacionas? ¿Lo relacionas con alguna vivencia? ¿Lo relacionas con algún otro texto que conozcas que te haya llamado la atención? ¿Con algo, algún conocimiento, alguna duda, algún cuestionamiento? Entonces ahí sí permitimos que en ese momento el lector haga un esfuerzo por traer todo su bagaje cultural a la comprensión específica del texto con el que ahora estamos trabajando. Tenemos también que tener la flexibilidad de formular cuestiones que permitan un diálogo de estructura abierta y que permitan a cada participante escuchar al otro y sacar sus propias conclusiones, que pueden coincidir en algunos puntos y ser individuales en otros. También es importante que invitemos a los participantes de una charla literaria a ellos formular preguntas entre ellos. Cuando estamos los seres humanos siempre en el extremo receptor de las preguntas, no aprendemos a formularlas y es muy importante que sepamos formular preguntas porque cuando como individuos estamos frente a un texto solos y no en una charla, también nos habituamos a hacer esta generación de preguntas en las que tendremos que hacer una búsqueda cognitiva en el texto para nosotros poderlas responder. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando iniciamos una conversación?
que haya una gran variedad de textos sobre los que se discuten en un aula. Si solamente discutimos un solo tipo de textos, nos habituamos a ese tipo de búsqueda cognitiva en un género específico, pero nos quedan otros muchos fuera de las posibilidades de la conversación. Entonces, hay que ofrecer una rica y variada exposición en textos, géneros y formatos. Cuando iniciamos conversaciones con un grupo, hay que generar acuerdos de respeto y diálogo en el que se dosifique el tiempo de los participantes para conversar, en los que nadie descalifique a nadie y en los que también a todo mundo le asiste el derecho de guardar silencio si no quiere participar en una conversación. La conversación literaria no tiene un orden formal, es decir, no podemos darles un turno de participación a cada uno de los lectores para que hablen, porque muchas veces, y eso es lo importante del diálogo al que queremos llegar, la respuesta de uno suscita una comprensión o un alcance que nosotros no habíamos tenido. Entonces, tiene que haber una posibilidad de réplica, de debate. Entonces, no hay un orden formal. Eso es importante en los acuerdos que tomemos previamente. Como ya lo dije, no hay un discurso totalizador. Es decir, no hay una verdad absoluta en el texto y mucho menos somos nosotros los dueños de esa verdad o de la conclusión a la que tiene que llegar un lector o el grupo completo. No hay respuestas específicas. A veces una forma de dialogar cuando estamos nosotros discutiendo un libro tiene que ver con que en el momento estamos como pensando en voz alta cuando empezamos a dialogar y empezamos a alcanzar comprensiones que no habíamos tenido previamente. Como mediadores hay que tener muy claro que lo que queremos es escuchar la experiencia del otro, gusto o disgusto. A veces nos sentimos decepcionados porque, ay, ¿cómo no les gustó el libro? Y yo que pensé que les iba a encantar. No, no importa. Nosotros queremos escuchar la experiencia de los otros y ellos tienen que tener la seguridad de que expresar esa experiencia siempre va a ser bien recibido. De acuerdo con diversas formas de conversación literaria, yo voy a citar en este momento la que plantea Aidan Chambers en su libro de Dime. Chambers dice que podemos hablar de 4 formas del habla. Cuando nosotros hablamos para nosotros mismos, hablamos a otros, hablamos juntos y hablamos de lo nuevo. Cada una de estas posibilidades nos da una manera diferente de acercarnos al texto. Hablar para nosotros mismos es, como ya lo decía yo, una forma de pensar en voz alta. ¿Qué tenemos que hacer para explorar esta forma de habla? Invitar a todos los alumnos a enunciar lo obvio. Parece ser que en nuestra charla literaria habitual hemos subestimado las posibilidades de hablar de lo obvio. Incluso entre los alumnos escuchamos que cuando alguien dice algo obvio, los demás responden, obvio. Sí, hay que enunciar lo obvio. ¿Por qué? Porque los textos tienen muchas capas y a veces hay muchas cosas que están en lo que está entre líneas o en lo que está metaforizado en el lenguaje. Entonces, establecer lo obvio nos permite saber lo que no es obvio. Por ejemplo, un personaje que está representando un arquetipo, lo obvio es las características que tiene. Lo que no es obvio es qué arquetipo está representando. Si está representando la miseria humana, la tragedia, la alegría, en fin. Eso, a partir de establecer la parte descriptiva, podemos conectar esa otra parte que de alguna manera está metaforizada en el personaje o en algún fragmento o acción del texto. Hablar para otros. Hablar y escribir son formas de ordenar nuestro pensamiento. Cuando yo hablo para otro, necesito que mi lenguaje sea no solamente comunicable para mí, sino que el otro descifre aquello que es lo que yo quiero decir. Entonces, necesito estructurar mi exposición de una manera que sea no solamente comprensible, sino interpretable para el otro. ¿Qué hacer? Dice Aidan Chambers que cómo hacemos para pasar de hablantes egoístas a escuchas cooperativos. Aquí es un punto muy importante, la función que tenemos como mediadores, como maestros, para que esta sea una dinámica que se pueda lograr en el aula.
Por ejemplo, cuando nosotros encontramos que hay puntos en común entre los puntos de vista de nuestros alumnos o que son totalmente dispares, llamar la atención sobre esas participaciones para que ellos puedan entrar en diálogo y puedan ponerse de acuerdo si realmente piensan igual o piensan diferente y cuáles son las razones por las que lo hacen. Cuando nosotros conversamos nos damos cuenta de que esta charla nos permite comprender mejor. Es decir, que alguien dice algo que revela una parte del texto que a lo mejor a nosotros nos había pasado desapercibida. Nos hacemos conscientes a través de la conversación de cosas que no sabíamos que sabíamos o que no nos habían resultado relevantes. Por eso es importante esta forma de hablar juntos. Y Chambers señala también el hablar de lo nuevo. Cuando una conversación empieza a dar posibilidades de interpretación que no habían sido visualizadas por ninguno de los lectores. Ahí empezamos a hablar de lo nuevo y también muchas veces, y esto es importante cuando yo decía que no hay un orden formal, descartamos algunas ideas y luego las volvemos a tomar o volvemos a construirlas desde otro punto de vista. Aquí lo importante es qué hacer cuando la conversación suscita un pensamiento nuevo, cómo rescatarlo y cómo invitar, argumentar a partir de él para que se descarte finalmente o para que se considere una nueva forma de interpretación. Este tipo de preguntas que nosotros podemos diseñar pueden estar enfocadas primero a lo que ya mencionaba yo, al gusto, al disgusto o al desconcierto. También pueden estar enfocadas a incentivar patrones de búsqueda. Por ejemplo, cuando un texto no nos es claro, podemos a partir de establecer patrones con otros textos, con otras películas, con otras experiencias, traer la competencia de comprensión a esto nuevo que nos es confuso muchas veces. Invitar a los alumnos a establecer paralelismos y conexiones con la vida real, con otras formas de arte, con otras interpretaciones y con otras posibilidades de búsqueda en otros textos. Y poner énfasis en la búsqueda de la ideología. Todo texto es portador de un discurso. Ser un lector crítico tiene que ver con la manera en la que somos capaces de encontrar ese discurso y qué ideología es portadora de ese discurso. Por ideología me refiero a un conjunto de ideas que están detrás de esa historia o de ese argumento. Cuando trabajamos alrededor de la conversación y cuando trabajamos alrededor de los textos, como maestros siempre nos surge la duda de qué es comprender y de cómo nosotros valoramos que los alumnos comprendieron o no comprendieron un texto. Yo les voy a leer un fragmento también de Juan Mata que se refiere a la comprensión. Comprender un tópico quiere decir ni más ni menos que ser capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico. Explicar, justificar, extrapolar, vincular y aplicar maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. Comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. La capacidad de desempeño flexible es la comprensión. Cuando nosotros establecemos un verdadero diálogo a través de una conversación literaria, les estamos dando a los alumnos la posibilidad de explicar, justificar, extrapolar, vincular de maneras que van más allá de lo rutinario las ideas que surgen a partir de la lectura de un texto. Bueno, pues con esto terminamos. Espero que tengan ustedes algunas ideas para poder realizar una charla literaria al término de una lectura. Gracias.